Nos ponemos en pie y empezamos haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues podemos sentarnos y vamos allá. Aquí hay sitio si queréis. Juan y Griselda aquí, a primera fila. Es verdad que a estas horas las axilas ya desprenden aromas celestiales, pero bueno, creo que los podéis soportar. Bueno, mirad, como hoy hay varias personas que venís por primera vez, os habéis librado de 6 horas de tortura, así que enhorabuena. Y bueno, mirad, vamos a hacer un rápido repaso, ¿vale? De 1 minuto de todo lo que llevamos. ¿Qué estamos haciendo aquí cada lunes? Mirad, aquí estáis la gente más rara y pringada del puerto, que no sabéis qué hacer con vuestra vida y perdéis 1 hora tontamente viniendo aquí a escuchar a un inútil como yo, ¿vale? Eso podéis una explicación. O la segunda, pues mira, venimos a crecer en nuestra fe, a conocer mejor esto de ser católico, de la fe católica, que significa Dios, la Biblia, la muerte, la vida eterna, la resurrección, etcétera. Y aquí estamos viendo a ver si aprendemos algo y si lo poco que sabíamos no se nos marea, ¿vale? Entonces, mirad, cada catequesis la empezamos con una pregunta que nos va a ayudar a comprender lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Entonces, hasta ahora, las 5 catequesis que hemos visto, la primera, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Empezamos, son temas básicos de nuestra fe, pero están dando para aprender hebreo, arameo, alemán, filosofía, teología. Hoy vamos a ver qué aprendemos. Entonces, la primera pregunta empezábamos así: yo quiero ser feliz y no sé cómo lo puedo conseguir. Llevo toda la vida queriendo ser feliz, toda la vida intentando llenar mi corazón, toda la vida intentando levantarme por la mañana y decir, me encanta mi vida, tengo una vida plena, pero lo consigo a ratitos o no lo he conseguido, o si alguna vez lo he conseguido ahora se me ha esfumado, ¿no? Todo. Y entonces empezamos por este deseo que hay en el corazón del ser humano y decíamos, aunque lo hemos intentado saciar esta sed en muchos pozos, no se ha llegado a colmar este deseo, esta sed interior. Y veíamos, este es un deseo de Dios. Empezábamos así. La catequesis 2 dijimos, vale, ¿y quién nos habla de Dios? ¿Dónde podemos saber quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Para los que venís por primera vez, hablo muy rápido, ¿vale? Y ahora estoy yendo en modo lento. Así que no está el botón de por 1, por 2, por 1,5 del WhatsApp, pero bueno, si no, luego en YouTube pues lo podéis poner más lento y ya está. Perdóname que a estas horas del día llego ya con la neurona un poco low battery y tengo que aprovechar antes de que se me agote. La catequesis os decíamos, ¿quién nos dice dónde yo puedo aprender quién es Dios? ¿Vale? ¿O qué es Dios? O esto de Dios que por dónde llueve, ¿no? El tema de Dios. Dijimos en la Biblia. Y dijimos, ¿nos podemos fiar de la Biblia? ¿Es fiable? ¿O es todo un plan oscurantista de un papa que ha querido dominar las mentes humanas? Y vimos que no, que eran los textos fiables, históricos, etcétera. Aquellos que habéis venido, yo os digo, lo podemos pasar todo, que está grabado y está escrito. Entonces, la tercera, decimos, vale, nos podemos fiar de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿No? En estos 20 siglos que resumimos en media hora, ese día fue apoteósico, ¿quién es Dios? Y dijimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión de amor, familia de amor, y nos han ido diciendo quién es Dios, porque el ser humano no se puede inventar a Dios, es Dios quien nos ha revelado, nos ha mostrado quién es. Dijimos, oye, qué bien, ya sabemos quién es Dios. Y la siguiente pregunta era, vale, ¿y por qué nos creó? O sea, ese día fue también maravilloso el ver que no estamos aquí por una necesidad de Dios, que no estamos aquí por fines utilitaristas ni materialistas, que no estamos aquí como las cosas para cumplir una necesidad humana, sino que estamos aquí por puro amor gratuito de Dios, porque Dios lleva soñando contigo toda la eternidad, por puro amor eterno, ¿no? Y ese día fue increíble también, terminamos en la capilla y la última catequesis dijimos, vale, Dios nos ha creado por amor, porque le dio la gana, ¿verdad? Que alguna casi nos da algún desmayo interior, y dijimos, vale, ¿y cómo nos creó? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo nos ha creado Dios? Y la semana pasada vimos esto, que nos ha creado a su imagen, que somos como una especie de mini Dios, ¿vale? Esto os digo, a los que habéis venido hoy, igual os suena como todo, este hombre no está bien, toma demasiado café o café caducado. Si lo escuchas todo tiene su sentido, espero. Los que lleváis todos los días creo que podéis confirmarlo. Somos hechos a imagen de Dios, ahí está nuestra dignidad. Somos hechos cuerpo y alma, no solo eres cuerpo, también eres cuerpo, eres alma, que nos crea varón o mujer, esto lo hablamos el otro día, y nos ha creado para su gloria, para participar de la misma vida de Dios, ¿no? Y uno decía, ¿cómo terminamos el otro día? Así,
en el jardín del Edén, hace 13.700 millones de años, cuando Dios, empezó a crear el universo, hablamos de Biblia, de ciencia también, cuando hace miles de años Dios crea los primeros seres humanos, que en la Biblia los llamamos Adán y Eva, dijimos, vale, ¿cómo era el ser humano al principio? Si Dios es eterno, nos creó eternos, no había muerte. Si Dios es plenitud, nos creó en plenitud, había armonía interior, no había sufrimiento. En los albores de la humanidad, los primeros seres humanos, nuestros primeros padres de todo el género humano, vivían así, vivían en santidad y justicia original, dijimos, en un estado de plenitud, en el prime, que decimos hoy, estaban en su prime, pero vamos, al 100%, vivían en comunión con Dios, era un paraíso, decíamos, no habían discusiones en el matrimonio, no habían tensiones entre los seres humanos, no había problemas, no había enfermedades, no había muerte. Esto es histórico, esto es hace miles de años con los primeros seres humanos, esto resumido en un minuto. Y dijimos, si estaban en comunión, si estaban en el paraíso, si todo era bueno, bello, armonioso, si Dios nos creó en una intimidad de amor con Él, si los primeros seres humanos de la historia no morían, no sufrían, no tenían enfermedad, no había maldad, no había guerras, no había nada, era todo armonía, belleza, plenitud, bien, ¿qué pasó? Así terminamos el otro día, ¿no? Si todo era bello y bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora nos morimos? ¿Por qué tú y yo tenemos que pasar por la muerte? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que nos aterran y que nos roban la esperanza. ¿Por qué hay maldad en el mundo? De todo tipo, ¿no? ¿Por qué hay caos y destrucción? ¿Qué ha pasado? Si Dios, que es bueno, nos creó a su imagen, si Dios soñó para los seres humanos la plenitud, porque decíamos, no nos cabe en la cabeza que Dios sea bueno, que Dios nos cree para disfrutar su misma vida y que nos cree para morirnos. No entra. Tú cuando amas a alguien lo quieres plenamente, quieres su bien para él. Imagínate unos padres que nada más nacer un niño, no, te hemos tenido para amargarte la vida. No, te hemos tenido para amarte plenamente. ¿Qué ha pasado? Pues es lo que vamos a ver hoy. Hoy, ya os digo, va a ser un día, empieza potente, ¿Por qué todo se rompió? Chan, chan, chan. Pues bueno, vamos allá. Vamos a empezar leyendo el texto de hoy. Mirad, este tema en la fe católica se llama el pecado original. Aquí estamos en el paraíso, como veis, ya empieza a aparecer por aquí un personajillo, creo que la serpiente está aquí, hoy vamos a hablar de esto. Mirad, ya os digo, cuando hablamos de la Biblia, los que ya vinisteis sabéis un poquitín, hoy diremos alguna cosa, la Biblia nos cuenta la verdad, y nos cuenta hechos históricos, pero a veces a través de relatos, ¿vale? Vamos a entrar hoy en esto. Es un tema fundamental, el del pecado original. El pecado original, pecado de ruptura, original es del origen, es aquel primer pecado, aquella primera ruptura. Si Dios y el ser humano estaban unidos, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió? ¿Y por qué a causa de esa ruptura tú y yo tenemos que sufrir todas las consecuencias terribles que estamos sufriendo? Pues bueno, digo que es fundamental porque ahora en Semana Santa, la semana que viene, vamos a celebrar que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo ha resucitado para el perdón de nuestros pecados, que Cristo derramó su sangre para liberarnos de la culpa que nos acarrea nuestros pecados. Y dijimos, pero esto del pecado es tan importante, es fundamental comprender la catequesis de hoy para saber por qué Jesucristo murió y resucitó, por qué el Hijo de Dios en la Trinidad entró en nuestra historia, se hizo carne, lo que celebramos en Navidad, se hizo hombre para morir por nosotros. Pues bueno, vamos hoy a ver el origen. Mirad, puedes buscar en todos los libros de filosofía, puedes leerte todos los artículos de National Geographic, que el otro día hacíamos referencia, puedes leerte todos los libros de poesía, todo, puedes buscar todas las fuentes del mundo. Pero el único libro que nos dice el origen, el por qué hay mal en el mundo, sufrimiento, muerte y enfermedad, es la Biblia. El único, puedes buscar. Los filósofos, los sociólogos, todos pueden decir, sí, pasan cosas malas, el ser humano es malo, sí, todo eso está claro, pero ¿por qué? Si Dios nos creó buenos y si al principio había armonía, ¿qué ha pasado? Pues bueno, vamos a leer el texto. Si lo encontramos por aquí, vale. Vamos allá, lo voy a leer desde aquí y lo podemos ir siguiendo. Creo que no está todo. Vale, si sigo leyendo y os quedáis ahí, me decís, Lucas, empanado, pasa la diapositiva, ¿vale? Del libro del Génesis, capítulo 3. Hasta ahora hemos visto la creación del ser humano, capítulo 1 y 2, y este estado maravilloso del paraíso. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín,
Pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado. Pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también el árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí ha pasado lo que yo os había dicho, que me ha faltado la última. Bien, mirad, vamos a comentar hoy un poco este texto del pecado original y tú dirás, y en este relato de Adán, Eva, la serpiente, parece esto como las crónicas de Narnia, ¿no? El león, la bruja y el armario. En este texto, que es una fábula, que es un cuento, que es Adán y Eva, jaja, la serpiente, la manzana, en esta historieta insignificante, inofensiva, ¿me quieres decir tú a mí que la Biblia, que Dios en la Biblia nos habla del origen de la muerte y del mal? ¿Una manzana? ¿No? Pues bueno, ahí estamos creando mucho suspense, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos resolver. Mirad, antes de nada, me parece importante, ¿el relato del pecado original es histórico o es un mito? Esto es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién de los que estamos aquí cuando iba a catequesis de pequeño y se lo han contado, ¿no? Adán, Eva, la serpiente, la manzana, no hemos preguntado, ¿pero esto pasó de verdad? ¿No? Yo lo preguntaba todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Esto lo vimos un día, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los niños lo quieren saber todo. Y yo le pregunto a mi catequista, ¿pero esto es verdad? Y dice, claro, la Biblia no miente, la Biblia dice la verdad. Pero catequista, Rosa Mari, ¿pero las serpientes hablan? ¿No? Le pregunté yo. Y entonces, claro, no sé qué me dijo y dije, esto a mí no me cuadra, ¿no? Y luego fui al colegio, a clase de religión, a la ESO, y haces un par de preguntas y no te las contestan y dices, esto es todo mentira. Y ahí se quedó, ¿no? Entonces, mirad, en la catequesis 2 que dijimos que la Biblia no dice ninguna mentira. Todo lo que pone la Biblia es verdad, porque la ha inspirado Dios y Dios no miente. Ahora, aquí dijimos que la verdad
Siendo verdad, se transmite o se explica con géneros literarios. ¿Os acordáis? La Biblia es un conjunto de libros, es una biblioteca, hay libros de historia, de poesía, hay cartas, el género literario de evangelio, hay profecías. Entonces, yo os puse el ejemplo. Si yo le digo a mí, iba a decir a mí, si yo tuviera mujer y le dijera, alguno dirá, uy, este cura cuántas cosas dice. Si yo le dijera a mi mujer, cada uno le dice a su mujer, o a su novio, o a tu hijo, cariño, te comería a besos, no es que seas un caníbal. ¿Vale? Se entiende, porque de una forma poética, metafórica, tú estás diciendo que lo quieres un montón. Voy volando, ¿no? Cuando digo con el patinete, voy volando, y parece que sí, porque la sotana hace su efecto, pero no voy volando, no tengo alas. Voy con el patinete, voy rápido, ¿vale? Hay expresiones, maneras de transmitir la verdad, aunque en el lenguaje tenemos, ¿verdad?, una riqueza maravillosa. Pues mirad, dijimos que la Biblia utiliza géneros literarios y a veces símbolos, imágenes y expresiones que nos transmiten la verdad, pero la manera de contarlos en forma de relato. ¿Esto se entiende? Esto es fundamental para entender esto. Lo que hemos leído es verdad, ha ocurrido, pero la manera de contarlo es con esta historia, este relato, que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, mirad, ¿cuál es el género literario de este relato? Es una palabra así un poco tal, pero aquí aprendemos palabras extrañas. Es etiológico, ¿vale? Quizá nos suena, si alguien está en el mundo de la medicina, ¿vale? Igual, la etiología de una enfermedad, ¿qué es? Aquella que estudia las causas, el origen, el porqué de esa enfermedad. Pues en la Biblia, sobre todo los relatos del principio, se dicen etiológicos. ¿Por qué? Porque nos cuentan el origen, el porqué, ¿de qué? Del universo, del ser humano, del mal, de la muerte. Entonces, ya os digo, es fundamental entender que esto es histórico. Los primeros seres humanos, llamados Adán y Eva en la Biblia, cometieron este primer pecado, esta ruptura con Dios, que vamos a ver en qué consistió, y eso ha traído consecuencias a toda la humanidad. Entonces, es etiología histórica, ha ocurrido en los albores, al principio, al comienzo de la humanidad, pero ¿de qué forma se cuenta? De una manera narrativa. Mira, debemos de entender que la Biblia es escrita por judíos, ¿vale? Por hebreos. No son europeos, ¿vale? Occidentales. A nosotros nos gustan los conceptos, ¿no? La filosofía, todo esto, aquí podíamos dar la chapa, pero bueno, vamos a dar la chapa justa. La filosofía trabaja con conceptos, abstracciones. Me explico, yo os digo, cuando hablamos de palabras en general, pues bueno, en conceptos, pero los hebreos no. Los hebreos son un pueblo que le gusta, entenderme así, palpar, tocar, imágenes. Por eso, cuando hablamos de que Jesucristo hablaba en parábolas, se entiende, ¿verdad? Jesucristo, para hablar de verdades fundamentales, habla de la semilla, del sembrador, de la oveja perdida, ¿vale? El mundo hebreo es un mundo de historia, ¿vale? Es un pueblo que se ha transmitido la verdad a través del relato, es fundamental. Toda la Biblia está llena de historias así, ¿vale? Que nos transmiten la verdad, pero en forma narrativa. Pues bueno, mirad, un biblista, que lo dicen mejor que yo, dice, el relato es un modo de expresar verdades de fe que no hay forma de traducir en lenguaje conceptual, ¿vale? Tú imagínate decirle a tu mujer, cariño, te comería besos, a decirle, siento cosas por ti. Pues hombre, pues yo creo que no es lo mismo, ¿no? Cariño, te traería la luna, decir, bueno, pues toma este trozo de pan pizza que he pensado en ti, no lo sé, es como decir, no sé, cosas que no se pueden decir en plan esquemático, ¿no? Cariño, me muero de amor por ti, a decir, pues sí, pues qué guay, eres maravillosa, no sé, es como el lenguaje tiene una profundidad, y dice aquí, lo que importa es el contenido sustancial de las verdades y no el ropaje, ¿vale? Entonces vamos a ver esto de la serpiente que es, vamos a ver esto del fruto que es, vamos a ver que no es una manzana. Hoy vamos a descubrir que no era una manzana lo que comieron Adán y Eva, que era una naranja, no, tampoco, vamos a ver qué pasó, ¿eh? Eran valencianos Adán y Eva, nunca te lo habían dicho, qué cosas, ¿no? Bien, el relato de la caída, dice el catecismo, sabéis que es una de las fuentes que nos está ayudando, en el número 390, el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes para contarnos un acontecimiento, esto lo quiero remarcar y soy un pesado, pero un hecho histórico, un acontecimiento primordial que tuvo lugar al comienzo de la historia, ¿vale?, del hombre. Y nos dice la revelación, toda la Biblia nos da la certeza de fe de que toda la historia humana, desde los hijos de Adán y Eva hasta hoy, hasta el niño que está naciendo ahora mismo en el mundo, toda la historia está marcada por aquel pecado, por aquella ruptura. Y os digo, Dios no soñó la muerte, ni el mal, ni el sufrimiento para el ser humano, ¿vale? Esto es lo primero. Entonces, ¿qué nos enseña este relato? Esto que acabo de decir, que Dios no quería el mal ni la muerte, que eso ha venido fruto de la libertad humana, ¿no? Porque aquí si os pregunto, ¿quién es el culpable de la guerra? ¿Dios? No, ninguno diría Dios,
diría los seres humanos, o dirían los políticos, no dirían los ciclistas. Yo no sé, siempre que uno dice, oye, la culpa todo tienen los ciclistas y los curas. Y tú dices, los ciclistas, ¿por qué? Porque los curas la tienen seguro, ¿no? Esto nadie lo pone en duda. La culpa de todo lo tienen los corruptos. ¿O quién tiene el problema de que haya injusticias en la humanidad? ¿O que mueran niños de hambre? Pues nadie con un sentido un poco común dice Dios. O sea, dice pues, la desigualdad de la riqueza, la mala distribución, la ambición humana, ¿veis? Pero aquí viene el tema. Que las cosas malas, que los sufrimientos de parte de la humanidad sean culpa del ser humano, de la libertad, está claro. Pero de por qué se muere el ser humano, ¿quién tiene la culpa? De las enfermedades, ¿quién tiene la culpa? ¿No? De este misterio de iniquidad, ¿no?, que dice San Pablo, ¿quién tiene la culpa? Pues es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, todos nos hemos preguntado alguna vez esto, ¿no? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Quién no ha escuchado? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Verdad? A mí me han dicho así, ¿no? Que dice aquel así. Si Dios existiera no habría maldad, ¿no? Por eso, mirad, un teólogo dijo, el sufrimiento del ser humano es la roca del ateísmo. ¿Qué significa esto? Que el sufrimiento del ser humano, la maldad, las cosas malas que pasan, es la roca donde los ateos, no sé si todos, pero la mayoría, al menos con los que yo he hablado, se apoyan para decir que Dios no existe. El mal en el mundo es como un argumento de que Dios no existe, porque si Dios existiera y fuera bueno, no pasarían las cosas que pasan. Esto lo hemos escuchado creo que todos, quizá lo hemos pensado, quizá lo estamos pensando, no pasa nada, pírate de aquí si estás pensando eso, no, ojalá que hoy el Señor nos abra, esto yo también lo pensaba, o sea, que nadie se escandalice. Entonces, si existiera Dios no habría maldad, y yo te digo, es verdad, es que al principio fue así, es que Dios no nos entra en la cabeza si es bueno, si es misericordioso, si es puro amor. Cuando pusimos la foto del bebé, ¿os acordáis? ¿Tú imaginas a Dios mirándote, deseándote, pensando hacer el mundo para ti, lo va a hacer malo? Es como si te vas a, no sé, es como si Steve Jobs o no sé quién que ha inventado el iPhone dijera, lo voy a hacer mal adrede para que el ser humano se... No, cuando haces algo, lo quieres hacer bien. ¿Cuánto más Dios, no? Pues bien, tú como das la comida, no, lo voy a poner mal y me va a salir mal la comida para amargar al que tengo al lado. Pues hombre, eso igual lo haría mi hermano, alguna vez lo ha hecho, pero la gente común no, la gente eso no lo hace. Bien, ¿de qué vamos a hablar? De tres cosas. Y tu madre mía, Satanás, el diablo. Ya diga, si alguien quiere huir, que se huye ahora porque luego se va a cerrar la puerta y nadie se va a escapar de aquí, ¿vale? Vamos a hablar de Satanás, es que es fundamental, lo dijimos, para entender el primer pecado del ser humano. Vamos a hablar y lo hago así un poco de broma porque a algunas personas esto del pecado del demonio le lleva un poco mal, pero no pasa nada. Vamos a intentar hacerlo de la manera más divertida o cariñosa posible, ¿vale? Pero sabiendo que es algo muy serio. ¿Vale? Además el tema este es muy serio. Vamos a hablar del pecado original, o sea, una parte, el demonio que pinta en toda la historia o... Es la primera vez que hablo del demonio, lo digo porque los que habéis venido de nuevo, igual alguno dice, seguro que lleva todos los días dando la altura del demonio. No, es la primera vez, y lo podéis decir, que menciona al demonio, para que los curas no penséis que solo estamos relacionados con el demonio, con el infierno o con los pecados. Es el primer día que aparece, y aparece porque tengo que hablar de él, si no yo lo ignoraría. 2, del pecado original, aquel primer pecado, ¿en qué consistió? ¿Qué hicieron Adán y Eva para que se rompiera todo? Y 3, las consecuencias. Lo que Adán y Eva hicieron no solo les afectó a ellos, sino que nos afecta a nosotros. O sea, que esto es lo peor. Porque dices, hombre, pues ya que te apañarás tú con tus cosas, ¿no? ¿Yo por qué tengo que morirme por culpa de Adán y Eva? A muchos de mis alumnos, o sea, que me estás diciendo a mí que por culpa de aquellos imbéciles, esto frase literal de un alumno una vez, y dije, este tío lo ha pillado, que por culpa de aquellos imbéciles, por comerse una manzana de mierda, eso en clase, me tengo que morir, tengo que caer enfermo y sufrir por culpa de aquellos, y yo, pues cuando llegues al cielo se lo explicas tú, yo iré si quieres ayudarte. Pues bueno, bien, vamos a comentar el texto, ¿vale? Vamos a empezar por la serpiente. Entonces, situamos a Adán y Eva en el paraíso. Pongo la imagen del cuadro para que nos lo imaginemos, ¿no? Pero la esencia del paraíso o sea, cuando hablo del paraíso, es de este jardín, imaginaos toda la creación. Los primeros seres humanos de la historia, Adán y Eva, en comunión con Dios, disfrutando de intimidad, en armonía con la creación, cuidando de los animales, cuidando, labrando, ¿no? Dominando la tierra, en el sentido positivo, ¿no? Disfrutando de esta obra que Dios ha hecho con ellos, amándose con Dios, vamos, todo bien, como tu casa a las 7 de la mañana. ¿Vale? 5 minutos dura ese estado de paz, pues a los 5 minutos cuando se despierta tu hijo ya se ha liado la cosa, o cuando discutes con no sé quién, pues imagínate un estado idílico, maravilloso. Y aparece la serpiente, personaje nuevo en la serie. Adán y Eva ya los conocíamos. ¿Quién es la serpiente? Si os digo quién es la serpiente me vais a decir todos que el diablo, ¿no? Esto ya lo sabemos porque nos lo han dicho en la catequesis. En la tradición cristiana la serpiente es el diablo.
pero fijaros, esto, o sea, ¿qué es la serpiente que habla? La serpiente seductora que engaña a Adán y a Eva, que quiere oponer a Adán y Eva contra Dios, que quiere que Adán y Eva desobedezcan, no es una serpiente que habla, es una serpiente inteligente, que va a susurrar y a engañar a Eva y a Adán, que sabe cuál es la voluntad de Dios y quiere anteponerlos contra Dios, Adán y Eva. Pues la tradición cristiana obviamente ha visto que era el diablo, pero fijaros, esto empezó como a estar muy claro en el siglo II después de Cristo. ¿Vale? San Justino mártir y los padres de la Iglesia son los santos que siguen a los apóstoles, los primeros santos que nos explicaron toda la fe. Ellos, a partir de 2 textos de la Biblia, identifican a la serpiente con el demonio, porque los judíos, ahora lo vamos a ver, quizás yo esto también lo aprendí hace poco, y es muy curioso, la palabra diablo no aparece en los primeros 5 libros de la Biblia, y el Génesis es el primero. De hecho, aquí no dice, la serpiente era Satanás, no lo dice. Vamos a ver qué era la serpiente para los judíos de la época en que se escribió el Génesis, que es muy interesante. Pero mirad, los padres de la Iglesia, leyendo un texto, Sabiduría 2, 23-24, dice aquí, sabiduría que es del Antiguo Testamento, Dios creó al hombre incorruptible. Esto lo sabemos ya, ¿verdad? Catequesis anterior, quinta. Dios creó al hombre incorruptible, sin corrupción, para vivir siempre. Y lo hizo a su imagen, lo sabemos también. Mas, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Y la experimentan los de su bando. Dios creó al hombre incorruptible a su imagen, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Esto lo vamos a ver hoy, esto del diablo, de su envidia, en qué consistió. Y el otro texto en Apocalipsis 12:7 dice, el Apocalipsis es un libro impresionante también, pero hay que entenderlo porque aparecen dragones y esto lo dijimos, ¿no? Osos con pies de cordero y orejas de burro, y uno dice, esto parece el Señor de los Anillos, pero tiene su sentido, mucho simbolismo en este libro, pero nos dice cosas muy potentes. Dice Apocalipsis 12, hubo un combate en el cielo, San Miguel, el arcángel San Miguel, y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón combatió, él y sus ángeles. Hay una batalla en el cielo, en el Apocalipsis. Y no prevaleció el dragón y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado, fue echado, lo tiraron, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Aquí aparece también, los padres de la Iglesia dijeron, ¿cuál es la serpiente antigua? La serpiente del principio, la serpiente que está toda la historia de la humanidad haciendo la vida imposible a los humanos. Pues la serpiente del Edén, ¿no? Satanás. Entonces, como os decía, es verdad que en el libro del Génesis no aparece la palabra diablo, ni en los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Entonces, vamos a meternos en la mentalidad de los judíos del siglo XV antes de Cristo, ¿vale? Que es cuando se escribe el libro del Génesis. El escritor del Génesis, al escribir el Génesis, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, esto lo dijimos también, cuando utiliza este símbolo de la serpiente que habla, este disfraz literario, este personaje, tiene que significar algo para los lectores, ¿verdad? O sea, para que lo puedan pillar el mensaje y ver quién es el malo de la peli, los judíos tenían que, al leer la serpiente apareció, ponerse un poco a temblar y decir, vale, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Entonces, ¿qué realidad, cuál era la serpiente para los judíos del siglo XIII antes de Cristo? Mirad, por los estudios bíblicos y arqueológicos, esto es un mundo. Yo pensaba que la Biblia era una cosa que había escrito un pirao ahí, esto es una cosa, es un océano. Los estudios bíblicos y arqueológicos, que no solo estudian el pueblo de Israel, sino todas las civilizaciones de alrededor, ¿no? Egipto, los babilónicos, etcétera, han visto cómo la serpiente era el símbolo de una religión de tiempos del pueblo de Israel, la religión cananea. Tú dirás, ¿qué? ¿Os suena la tierra de Canaán? La tierra prometida. ¿Os acordáis cuando Dios, no voy a repasar toda la historia, que eso ya lo habéis sufrido, cuando Dios les saca de Egipto, los lleva por el desierto, a la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida es Canaán, la tierra que le prometió a Abraham. Pues en esta tierra había una religión politeísta, como todas las del momento. Pues el símbolo, al igual que la señal de los cristianos es la cruz, ¿vale? Y no el dólar, es la cruz, la señal de los cristianos. El símbolo, el signo de la religión cananea era la serpiente. Una serpiente alzada que se ponía ahí gigante, ¿no? Así en plan como majestuosa. Este era el símbolo de los cananeos. Bueno, esto os pasa un artículo, por si alguien una noche de insomnio no puede dormir y decir, a ver, estas tonterías que dice Lucas, ¿de dónde se las saca? Pues esto es impresionante. Y habla de por qué la serpiente era como un símbolo de Dios.
¿vale? Muy interesante, de por qué para los cananeos la serpiente era como la divinidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que les pasó a los cananeos? Imaginaros a un pueblo que lleva 40 años en el desierto, sufriendo hambre, sufriendo sed, que Dios les da, que les lleva, que les tal, un pueblo nómada por el desierto, están acostumbrados a la carencia, a la precariedad, a vivir con lo justo. Llegan a Canaán y aquello es una fiesta, ríete tú de Benidorm o ríete tú de las islas Wahhabi o yo qué sé qué. Allí todo, los cananeos, todo fecundidad, todo sobreabundancia, una tierra que emana leche y miel. Obviamente tuvieron que conquistar la tierra. Entonces los cananeos, la serpiente era como el símbolo de la fertilidad, ¿no? Que es una propiedad de Dios, de la fecundidad, y se dejaron seducir por esta religión. Los judíos, imagínate, hombre, entre elegir al Dios que nos habla a través del pringado de Moisés, que nos da unas normas escribidas en dos cachos de piedra, que todo es pecado, que no matarás, no robarás, que no se puede nada. Y yo ahí, aquello me reciben con un mojito, aquí tal, no sé cuánto, esto es una fiesta. ¿Qué pides al cuerpo? Pues todo lo que pidas te daré. Pues hombre, me explico, se entiende, ¿no? Así contado cómicamente, pues hombre, de estar así patín, con el hacha dándole ahí al leño, a estar allí en burbujitas y en un balneario no cananeo, pues hombre. Entonces, obviamente, grandes pecados de sexualidad, que todo lo que sea darle placer al cuerpo, todo eso vamos detrás, ¿no? Pues bueno, entonces los judíos empezaron a ver sus ritos mágicos, su esoterismo. Claro, para todo eso era nuevo, ¿no? Las prostitutas sagradas, todo esto impresionante, o sea, es una cosa. Y entonces ellos se dejaron fascinar por esta religión. ¿Y qué hicieron? Empezar a adorar a los ídolos cananeos. Y eran judíos que tenían la ley o la alianza de Dios y empezaron a vivir como paganos. Empezaron a ir a los ritos estos, empezaron a participar en todos los cultos cananeos. Era el pecado de idolatría. ¿Os acordáis del becerro de oro? Pero sobre todo era algo más grave que la idolatría, que era desobedecer a Dios. ¿Por qué? Dios que les había dicho, haz esto, ¿os acordáis con los 10 mandamientos? Haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás la vida. Si no haces esto, experimentarás la ruptura, ¿no? Dios les dijo, mira, vamos a mantener la alianza si me obedecéis, si seguís mis mandatos. En la homilía del domingo hablamos de esto, ¿no? Precisamente. Pues mirad, aquí el pueblo de Israel desobedeció a Dios y se fue con los ídolos cananeos. Entonces, el lector del Génesis del siglo XV a.C., cuando se escribe este relato y se empieza a contar, ¿no? en el pueblo de Israel, cuando ven la serpiente astuta que viene a tentar, a seducir, ¿en quién están pensando? En los cananeos. Y dicen, ostras, nos estamos alejando del Dios verdadero, nos alejamos, hemos desobedecido a Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Vale, entonces, esto, obviamente, los israelitas en Canaán, con las burbujitas cananeas y todas las cosas que harían, nos podemos imaginar todo esto tentados y engañados por Satanás, por el diablo. Pero es para que viéramos por qué el símbolo de la serpiente a ellos les hablaba de desobediencia, ¿eh? Es lo que vamos a entender. Más o menos queda claro, ¿sí? Entonces, ¿quién es? Aquí vamos ahora, sí. Sí, acabamos de empezar, llevamos ya un ratito, pero bueno, vamos a ir ahí. ¿Quién es Satanás? Esto ya os digo, aquí damos pinceladas, cosas básicas de la fe. Quien quiera más en el catecismo, un día hablamos sin problema. Nos podemos tomar un café, una manzanilla, depende de cada uno, hablando del demonio, que no hay problema. ¿Quién es Satanás, el diablo o el demonio? Mirad, uno dirá, ¿pero eso existe? Sí, el demonio existe. No me digas, pero no es una metáfora, no es un símbolo, no, el símbolo es la serpiente. El símbolo es la serpiente de algo que existe, que es real, que es el demonio. No voy a meteros miedo de nada, pero es un poco para que seamos, ¿no? Para que tal. Entonces, pero un cura dijo una vez que eso es el demonio, que no era verdad. Pues ese cura te ha engañado. Así que vamos, y después de Adán y Eva, ese lo cogeremos en el cielo también, ¿no? Mirad, el demonio es real, no es una metáfora, ¿vale? No es una personificación de los males de la humanidad. El demonio era un ángel. Dios, cuando nos creó, no hablamos de la creación de los ángeles porque ya se excedía de todo esto. Esto, si queréis, lo podemos leer en el catecismo. Dios, cuando crea a los ángeles también, al mundo espiritual. Y Dios, como lo crea todo bueno, el demonio no existe desde siempre. Mucha gente se piensa que el demonio estaba por ahí ya, o que Dios creó el demonio malo para amargarnos la vida. Yo es que he escuchado de todo. No, el demonio era un ángel bueno, un ángel que, como todos los ángeles, como San Miguel, Gabriel y Rafael, estaban adorando, alabando a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Dios decide crear al ser humano, a su imagen, le tiene envidia, sí. ¿Por qué? Porque el ángel, que es espíritu puro y no tiene materia, no tiene carne, ve como Dios de la materia, de la carne, hace a uno que es imagen suya. Es como, me explico, es como decir, hombre, a ese
que tiene cuerpo, que es material, le das tu imagen. O sea, es como los hijos, ¿no? A mi hermano siempre le has comprado ropa nueva, yo siempre he tenido que heredar la ropa de mi hermano, ¿no? A mi hermano siempre le dabas 6 euros de paga y a mí 5,75, eres injusto. ¿Esto se entiende? Pues entendemos la caída de los ángeles. Entonces, por envidia, el demonio se rebeló contra Dios y se corrompió, en una decisión suya, porque nosotros tenemos arrepentimiento. El demonio va a ser demonio toda la eternidad. Y ahora vamos a ver esto, ¿no? Dios no ha destruido al demonio, podía haberlo hecho, pero porque es todopoderoso. Entonces, es importante entender esto, el demonio no existe desde siempre en cuanto demonio. Dios lo hizo todo bueno. Entonces, este ángel, Satanás, se rebeló y arrastró con él a muchos ángeles. Es la caída de los ángeles. Aquí, si queréis, en el catecismo lo podéis leer también. Están algunos números, en el documento os lo pongo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Fíjate, en la segunda carta de San Pedro dice, en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. ¿Qué significa? ¿Os acordáis cuando dijimos en la catequesis 4 que Dios lo que crea lo mantiene siempre en el ser? Que Dios, como nos ha creado, o sea, los seres humanos, como tenemos alma inmortal, vamos a vivir eternamente. Los ángeles son seres eternos, los demonios son seres espirituales, pero son eternos también. O sea, como el demonio era una creación de Dios, fíjate, Dios no lo destruye porque es una criatura suya. ¿Me explico? Tú imagínate... Bueno, hijos nosotros, una criatura, sí. Si yo digo, el Satanás es hijo de Dios, no sé, pero sí, es una criatura suya. Entonces, tú imagínate en tu hijo rebelde, si has sufrido con tu hijo rebelde, dices, es que te mataría, pero eres mi hijo, fíjate. Entonces, no digo que Dios ame al demonio, estoy diciendo que el demonio es una criatura de Dios, aun corrompida, aun siendo demonio, pero Dios la ha creado. Y dice, el juicio de los demonios será el final de la historia, que serán encerrados en el infierno y ahí se acabó todo. Pero fíjate, Dios permite que el demonio nos tiente y ponga a prueba nuestra fe y nuestro amor a Dios. Esto es lo que vamos a ver. El demonio, ¿qué es lo que le pasa? Que por envidia, el demonio nos odia. ¿Por qué? Porque desde el principio, para él fue una ofensa grave que Dios nos hiciera a su imagen. Los ángeles no están hechos a imagen de Dios. Solo tú y yo somos la criatura más grande de todo el universo. Somos más valiosos que los ángeles. Y que nadie salga de así diciendo, pues, hombre, pues no me ves, chaval, mírame, pues normal. El mundo no sabe lo que es, normal que tenga a todos los tíos detrás. Pues no va por ahí la cosa. Pero, y si no, enhorabuena, te tienes que quedar con uno, así que ya te apañarás para elegir. Entonces, Dios, cuando nos crea, el enemigo dice, pero ¿no? Y entonces esta soberbia y este orgullo, esta envidia le hace que se corrompa. ¿Y para qué vive? Para alejarnos de Dios. El objetivo del demonio es separarnos de Dios. A cuantos más seres humanos pueda alejar y poner contra Dios, ese es su objetivo. Y hasta el final de los tiempos va a estar, hasta el juicio final, ¿no? Por eso aquí está el tema. Entonces, mirad, quien dude de la existencia del diablo, para ir pasando de tema, que lea libros de exorcistas. Los exorcistas son los... Y tú dirás, sí, hombre, voy a dormir, ahí sí que ya no leo. Lo digo porque hay gente que duda de la existencia del demonio. Hay vídeos y libros sobre exorcistas, pero no os penséis que son como las películas que salen en Netflix, que de verdad tienen el 5%. No son testimonios donde te cuentan hechos reales. Si a alguien le interesa, en YouTube hay libros, no pasa nada, ¿vale? Lo digo porque si alguien no se cree esto, hay hechos, pruebas, ¿vale? Que lo podéis ver. Bueno, vamos al fruto del árbol, que creo que preferís que hable más del fruto que de la serpiente. Eso no voy a hacer un examen del libro de los exorcistas, ¿no? Pero es un poco para que lo sepamos. ¿En qué consistió la desobediencia? Mirad, no era una manzana, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí, ¿dónde está? En la Biblia aparece has comido del árbol. Hay un momento en el que dice lo del fruto. Bueno, igual me lo he pasado, pero si no, luego lo miramos. Está por ahí abajo. Vale, pues por ahí abajo, si no lo miráis. Entonces, no es una manzana. ¿Por qué nos hemos pensado siempre que era una manzana? Mirad, cuando la Biblia estaba escrita en latín, ¿vale? La palabra malus es manzana. Manzana en latín es malus. Y mal en latín es malum. Entonces, cuando leyeron, no sé quién sería, por eso también iremos en la vida eterna, se nos están acumulando aquí los enemigos. Entonces, cuando se leyó malus, entendieron malum y dijeron, comieron una manzana. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí se empieza a representar en los cuadros y en todas las imágenes y desde entonces se pone la manzana, pero era un fruto. Y os digo, el fruto es como la serpiente, es un símbolo, es una figura literaria. El pecado no fue comerse una fruta, sino ahora vamos a ver esto del fruto del árbol, del bien y del mal, qué significó, ¿vale? Más o menos estamos situados. Bien, ¿en qué consistió el pecado original?
A ver si nos vamos... vale, vamos a dejarlo aquí. Entonces, para entender qué es lo que hicieron mal Adán y Eva, para entender en qué desobedecieron, hay que ver cuál había sido la norma o el mandato, ¿no? Entonces, dice aquí, Génesis 2, cuando Dios crea a Adán y le da el jardín, le explica todo cómo funciona tal, le dice el Señor Dios te mandato al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Tendrás que morir, ¿qué significa? Pues que no tenía que morir, que había sido creado eterno, inmortal. El día que comas de ese árbol, morirás, ¿vale? Hay dos árboles que no puedes tocar, el de la vida y el del bien y del mal. Puedes comer fresas, puedes comer mango, puedes comer aguacate, chichihuiqui, lo que tú quieras, las frutas exóticas que están de moda, pero ese árbol no. Entonces, Adán y Eva pueden disfrutar de todo. Vamos un poco, si alguien se ha dormido, que despierte, porque esto es la esencia de la catequesis. Adán y Eva pueden disfrutar de todo, comer de todos los árboles, pero hay un límite, ¿vale? Hay un límite, hay una línea roja que no pueden sobrepasar, hay algo que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no son Dios. Dios es el creador y Adán y Eva son criaturas. Dios, que lo ha creado todo, pone las normas. ¿Cómo funciona todo? Adán y Eva les ha creado Dios para disfrutar de todo, no para someterlos ni amargarlos, sino para que disfruten de todo. Pero hay un límite que no pueden cruzar, que es lo que les va a recordar que no son Dios. Porque se nos olvida muchas veces que no somos Dios, a mí el primero. Entonces, todo ha sido creado para Adán y para Eva. Lo único que tiene que hacer es mantenerse en su lugar de criatura, obedecer a Dios. ¿Me explico? Pero muchas veces entendemos la palabra obediencia como un sometimiento. No, obediencia es el padre y la madre que le dicen al niño no ponga los dedos en el enchufe. Y va tu hijo, ¿qué será eso? ¡Pum! Y ahí se inventó el pelo punky, ¿no? Muchas veces tenemos ahí, chiste malo, pero tenía ganas de hacerlo. Los curas somos un poco cuñados a veces. Entonces, los noes... No te tires a la piscina sin manguitos. Papá, ¿por qué? Porque pequeño. Lucas, no soy yo, es otro primo mío que se llama Lucas también, yo no soy. Y entonces, ¿pero por qué? Porque tienes 4 años, no puedes nadar, pero yo soy mayor. Ah, mira, mi padre no mira. Metió a la piscina y casi me ahogo. Y mi primo se tiró ahí a rescatarme. Creo que mi padre esto no lo sabe, luego lo verá. Madre mía, perdona, ya estamos aquí. Pues mira, el no te tires sin manguitos no es para amargarte la vida, es para protegerte, ¿lo entendemos? Entonces, no pruebes esa sustancia, hijo mío. Y tú, hijo adolescente, ¿por qué, papá? El no, me encanta probar qué morbo tiene la palabra no, que es decirnos no y vamos ahí, ¿no? Pues así es, ¿entendemos? Pues si entendemos esto, entendemos lo que les pasó a Adán y Eva. Comerás de todo menos de esto, porque yo soy Dios y tú eres criatura. Entonces, ¿en qué consistió? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Este coger del fruto del bien y del mal, ¿qué hecho histórico encierra, ¿no? Vamos a leer el catecismo, que lo dice más concreto que yo. Lo voy a ir leyendo y lo vamos un poco comentando. 396 dice, Dios creó al hombre a su imagen, esto lo tenemos claro, y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, ¿os acordáis? Espiritual y corporal. El hombre no puede vivir sin esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Sumisión, ya digo, habría que explicar la palabra porque hoy no se entiende, sumisión, dependencia en el buen sentido de la palabra a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que comas de él morirás. El árbol, dice el catecismo, del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente, con este fruto, el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Esto se entiende. Dios nos crea con unos límites, con unas normas. Ahí está el tema. 397. El hombre, ¿y qué pasó? Tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Y abusando de su libertad, porque Dios creó a Adán y Eva libres, les dijo no hagáis esto, pero no eran marionetas, eran libres. Abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y el tercer número que sigue a esto. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad,
lo dijimos el otro día, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en su gloria, a vivir en la intimidad y la misma vida de Dios. Dijimos, el ADN de Dios tenemos dentro. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Por tanto, esto ya seguimos aquí, el pecado consistió en un acto de desobediencia, en un rechazo a la autoridad de Dios, en querer una total autonomía e independencia del Creador, respecto a la determinación del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, un poco venimos aquí. Este fruto del árbol del bien y del mal, ¿qué está diciendo? Mira, yo soy el que digo qué está bien y qué está mal. Yo soy el que digo qué es lo que se puede hacer y lo que no. Tú solo tienes que disfrutar de la vida que yo te doy, estar en tu lugar de criatura y ya está. Y vivir conmigo en esta comunión de amistad, de amor, porque para eso te he creado. ¿Y en qué consistió este acto? En una desobediencia. Mirad aquí, yo os digo, el hecho en sí, el pecado en sí, el acto concreto en sí, no lo conocemos. Esto es un misterio que sigue así, no lo sabemos todo en nuestra fe, pero lo que sí que está claro, lo que sí que nos dice la fe, es que fue una desobediencia. Algunos han dicho que sí fue un pecado de materia sexual, otros han dicho, que no me extrañaría, otros han dicho que fue un pecado de homicidio, o sea, un de homicidio como de atentar contra la vida. En esto, pero todas las conjeturas que hagamos no estábamos allí. La Escritura, fijaros, muchas veces al ser humano nos gusta saber todos los detalles, todas las cosas, y con quién estabas y tal. Yo me acuerdo una vez con un amigo y tal, y no sé quién le dio un puñetazo al otro y tal, y una historia así muy tal, y el otro, oye, ¿y qué llevaba puesto? Y yo, ¿qué es importante la ropa que llevaba puesta en esa tal? Y dices, ay, ¿y qué calcetines? ¿Combinaban los calcetines con los zapatos? Nos gusta saberlo todo. Pues mira, lo que nos dice este relato es que la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal significa que el hombre no puede decidir ni determinar qué está bien y qué está mal. Podemos disfrutar del paraíso, pero si quebrantamos esto, si se nos olvida que es otro la fuente de la moralidad, del bien y del mal, todo se trunca. Todo es para Adán y para Eva, todo es para disfrutarlo, pero sabiendo que no lo puede manipular, que no lo puede usurpar, que no lo puede coger por su propia mano. El paraíso, la comunión, el ser... Porque mirad, aquí sabéis que es lo mejor, que Dios les había creado, ¿os acordáis de su imagen? Que era como un mini Dios, como un Dios en miniatura, y iba a divinizarlos, iba a darles su gloria plenamente. Habían sido creados para vivir y ser como dioses. El demonio sabe este deseo, por eso les tienta por ahí. No, os ha dicho que seréis como dioses, pero no va a ser verdad. O sea, si Dios te lo quería dar todo, lo que quiere es dártelo Él, no que tú se lo usurpes. Mirad, esto lo he vivido yo. Mi madre tenía un bote de chuches en la cocina, me encanta, y es mi fruto prohibido. Y entonces el pequeño Lucas de 6 años o 7, no me acuerdo, quería chuches. Mi madre siempre los domingos, fiestas de guardar y días especiales, me daba un par de chuches después de comer. Y tenía el bote escondido en la parte más alta de la cocina, la encimera y arriba el típico sitio donde pones el orégano y todas estas cosillas, las especies. Y entonces yo sabía que estaban ahí. Y cada día de fiesta iba allí a mi madre a pedirle la chuchería. Pero hubo un día que dije, mira, estoy entre semana, pero es que quiero chuches, no quiero esperar hasta el domingo. Y mi madre no estaba trabajando. Esto es real, esto es histórico, Mi madre lo estaba viendo y dice, serás mamonceta, aún lo cuentas con lo que me hiciste sufrir. Y entonces llegué allí y estaba haciendo el hervido. Estaba ahí todo, la olla, el caldo, las patatas, tal, saliendo la espuma. Y allí el pequeño Lucas dijo, yo quiero chucherías. ¿Qué voy a hacer? Cojo una silla, me subo a la silla y en el mango de la olla, que es súper fuerte y firme y sólido, ahí voy a apoyar mi pie para poder coger las chuches, el fruto prohibido. Y lo hice. ¿Y qué pasó? Que no llega la fruta prohibida. La serpiente no, el hervido, sí, me lo tiré encima, os lo prometo. De hecho, tengo aquí todavía la marca en el brazo. Y entonces me tiré todo el hervido encima, me caí de la encimera, me puse a gritar aquello, vamos, me quemé toda la piel del brazo. Mi madre vino corriendo, me tuvieron que llevar al hospital, una cosa tremenda. Y me sacaron piel de ahí atrás para ponérmelo aquí, bueno, una cosa. Y entonces, yo cuando explico esto pongo este ejemplo. Ya os digo, no es porque mi vida sea interesante, pero lo entendemos, es lo mismo. Y mi madre me diría, mira, hijo mío, pero si yo te doy todo, si las chuches son para ti, ¿por qué no has esperado a que yo te la diera? ¿Vemos? O sea, el pecado original aquí contado en un hecho histórico doméstico. Pues bueno, entonces, el pecado consistió en querer ser Dios sin Dios. Decir, oye, Dios me ha creado, pero no te quiero, no te necesito. Obviamente, el ser humano vivía en armonía, vivía en plenitud con Dios, en confianza. ¿Por qué hicieron esto? Por el engaño del demonio. ¿Qué le dice la serpiente? ¿Acaso Dios nos ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? ¿Qué les había dicho Dios? Que no podían comer de ¿cuántos? De 2. Bueno, el de la vida no aparece, pero
viene del mal. Y la serpiente aparece por ahí, ¿no? Ahí siseando, susurrando. ¡Ay, mira, Eva! Pero ¿no veis que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles? ¿No veis que Dios no quiere que seáis como Él? En el fondo Dios nos ama, os ha hecho el jardín, os ha hecho el paraíso, pero para que seáis sus esclavos, para que trabajéis para Él. En el fondo eso que os ha dicho no es verdad. ¿Quién no experimenta? ¿Os acordáis cuando en la catequesis 4 puse voz al demonio que nadie se asuste? Y dijo unas frases muy feas diciendo, en el fondo nadie te quiere. Mira, pero tu marido, ¿cómo mira a esa mujer? Pero esto, mira, tu padre, en el fondo tu padre, mira cómo mira a tu hermana. Seguro que tu padre quiere más a tu hermana que a ti. Uy, mira, tu párroco, nunca te saluda, siempre saluda a tu amiga. Uy, mira, tal. ¿Me explico? Estas cosas... Cuando estamos, mira mi jefe de trabajo, ¿por qué le llevará azúcar moreno a mi amiga y a mí solo azúcar malo? Pero esto, ¿será yo? Esto, más allá de las... ¿Acaso no nos vienen estas cosas en la mente? Estos pensamientos, ya sabemos de dónde vienen. Entonces, ¿qué es lo que hizo el demonio? Desdibujar la imagen de Dios. Adán y Eva no dudaban del amor de Dios. Adán y Eva vienen en confianza con Dios. Y la serpiente, ¿qué dijo? Si logro cambiarles la imagen, si logro cambiarles la confianza hacia Dios, caerán. Y eso fue este diálogo de la serpiente con Eva. Está diciéndonos que el primero, o sea, el pecado no fue, miro el fruto y lo cojo, no. Fue una cadena de líneas rojas que fue traspasando. Mirad, esto es para vuestra vida y mi vida espiritual. Todo pecado, toda palabra que sale de nuestra boca y todo acto que hacemos malo, todo daño que hacemos, se ha ido gestando con el tiempo, con un pensamiento. Y en ese pensamiento hay una imagen cambiada contra la otra persona o contra Dios. Esto es lo que le pasa a Adán y Eva. Les distorsiona la imagen de Dios. Ellos empiezan a dudar, a sospechar, a hacerse una imagen de Dios que no era la correcta. Y entonces caen, ¿no? Más o menos hasta aquí, ¿bien? Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Esto lo vamos a ver. Las consecuencias del pecado, ¿cuáles van a ser? Lo primero, dice el texto, aquí, se les abrieron los ojos, ¿no? La primera consecuencia, descubren que están desnudos. ¿Ya estaban desnudos? Sí, vivían desnudos, pero no tenían vergüenza el uno del otro, porque su mirada estaba, ¿qué? Limpia. Era una mirada de santidad, de armonía. Adán y Eva se veían desnudos, pero se miraban con pureza, se miraban con la mirada de Dios. Por eso no sentían vergüenza. Porque a ti y a mí a veces entiendo, ¿no? Si ahora nos pusiéramos aquí a quitarnos nuestras ropas, la reacción que te sale, ¿no te ha pasado cuando estás meando en el baño y entra alguien y haces, uy, no te cubres? Esa reacción de cubrirte, de pudor, lo tenemos dentro. Lo tenemos dentro. Hasta las que van a la playa nudista tienen ese sentimiento de pudor un poco deteriorado, pero bueno, en teoría lo tienen. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza que nos vean desnudos. Esta desnudez de la que habla es que esta santidad con la que nos mirábamos se ha roto. Ya no hay una mirada pura. Y esto ya no solo a nivel de sexualidad. ¿Cuántas veces te han mirado y te han juzgado a la primera o te han etiquetado? O miramos a alguien ya por la ropa que lleva, por lo que ha dicho, por la familia de la que es, por el país del que viene. Esto nos pasa. La mirada hacia el otro la tenemos rota. Esto se ha quebrado en el paraíso. Se ha ensuciado. Muchas veces no podemos ver al otro con toda la luz del cielo, con toda la belleza. Esto fue lo primero. Esta armonía que había en la relación, esta mirada se ha roto, ¿no? Dice, se descubren desnudos los dos. Segundo, dice, Adán y Eva no escuchan el ruido de Dios en el jardín, de Dios bajaba a pasear. Esto nos habla, ¿no? El pasear a la hora de la brisa nos habla de intimidad, de amistad, ¿no? De confianza. Dice, tuve miedo y me escondí. Adán, ¿qué te ha pasado? Si todos los días te ibas a pasear con Dios, ¿por qué tienes miedo ahora? ¿Por qué ante el que te tirabas a sus brazos has ido a esconderte? Porque les ha cambiado la imagen de Dios. Dios me va a castigar. Tienen miedo de Dios. He hecho esto malo, siento miedo, siento terror y tengo miedo al castigo. Pero si ayer lo mirabas bien, ¿por qué hoy no? Esto nos pasa a los adolescentes, ¿verdad? Ayer, cuando era niño, mi padre, mi madre eran todo y tal y maravilloso. Y de repente se entra en la adolescencia, esto lo he dicho alguna vez, ¿no? Y se nos cambia la mirada y nos volvemos contra nuestros padres y contra la autoridad y el no y el no sé cuántos. Y mi padre es un carca que me somete con leyes y con normas y solo me deja salir hasta las 2 de la mañana. No, pues es así. Entonces, esta imagen de Dios que está en el origen de todo también ha pasado. Adán y Eva se esconden. 3, el sufrimiento. En las palabras que Dios dirige a la serpiente, y a Adán y Eva especialmente, dice, parir con dolor. Y tú dirás, entonces, ¿el dolor del parto es por culpa? Sí, por culpa de ellos.
Pues en el paraíso se lo vamos a explicar bien. Tú ven aquí, que yo estuve allí, ni con cesárea lo pasé bien, ni con cesárea, ni con la epidural. Pues bueno, entonces, parir con dolor, tener ansia del marido, ¿no? Vemos cómo estas tensiones a veces en el matrimonio y a nivel humano, ¿no? Y el dominio, o sea, trabajar con cansancio y sudor de la frente, ¿me explico? O sea, esto lo dijimos, era un chollo, el paraíso trabajabas y no te cansabas, y te pagaban genial. Dijimos, aquí están resumidos como los sufrimientos, parir con dolor, tener ansia del marido, el dominio, trabajar con cansancio. Aquí están todos los sufrimientos que experimentamos en las relaciones humanas. ¿Cuánto sufrimos a lo largo del día? En el trabajo, en la familia, con los amigos, con mis pensamientos, y me quieren, y no me quieren, y me han dicho, y no me han invitado, y no han contado conmigo, y han hecho un grupo de WhatsApp para ir a barrer la calle y no me han dicho nada. ¿Pero por qué no cuentan conmigo? Si yo quiero barrer la calle con mis amigos y tal, y no me han contestado, y ha pasado un minuto y nadie me ha contestado el WhatsApp. Seguro que no os pasa a nadie, pero a mí me pasa, yo me enfado cuando no me contestan un WhatsApp y luego estoy 4 días sin contestar un mensaje. Aquí hay muchos que esto lo habéis sufrido. Estas tensiones, la armonía se quiebra. Antes no había sospechas, en el paraíso no había dudas contra el otro, desconfianza. Uy, mi marido ha llegado media hora más tarde, ¿con quién habrá estado? Uy, tal, no sé qué. Uy, esta persona y esta amiga mía parece buena, pero será falsa, seguro que va por ahí hablando mal de mí. Y mira, jiji, jaja, pero seguro mala, no sé qué. Pon el adjetivo que quieras, que yo no voy a hablar más mal, ¿vale? Entonces, bueno, sufrimiento. Y luego la muerte. Eres polvo y al polvo volverás, le dice Adán. Esto aquí se rompe hasta la cosa esta. Hoy se rompe todo. Entonces, aquí entra la muerte en la humanidad. En este momento entra la muerte. ¿Por qué? Mirad, somos cuerpo y somos alma, ¿no? Estábamos unidos a la fuente de la vida, que es Dios, nuestra alma que anima el cuerpo, que como la batería de un móvil estaba conectada a la fuente. Si yo ahora arranco este cable, ¿qué le pasa al proyector? Que se va. Entonces, es verdad que Adán y Eva, en aquel primer pecado, cuando desobedecen a Dios, no se mueren corporalmente, no se mueren ipso facto, pero sí que experimentan la muerte espiritual, la muerte del alma. Entonces, si ahora mismo a tu móvil, ¿cuánta batería tendrás? 20%. Si tu móvil dejas, o 80%, si no lo conectas al cargador cuando llegues esta noche, mañana te despertarás sin batería. Y la alarma no te sonará y llegarás tarde a misa, como me pasó una vez a mí. Desde entonces el cargador ahí en la mesita de noche. Como veis, me han pasado muchas cosas random en mi vida. Entonces, si Dios es la fuente de la vida, de la eternidad, de la vida eterna, de la inmortalidad, esta ruptura que les hizo a Adán y Eva, desconectarse de la fuente de la vida, entonces no murieron corporalmente, pero su alma se fue, ¿qué? Marchitando. ¿Me explico? Como somos una unidad de cuerpo y alma, como no recibían la vida, la batería que tenían, 80% en ese momento, lo que fuera, o el 100%, al quitar el cargador, al paso de los años, se murieron, experimentaron la muerte corporal. El alma sigue siendo inmortal, lo dijimos el otro día, pero el cuerpo, ¿esto se entiende o suena muy extraño? El cuerpo, como se le ha quitado el cable de conexión de luz, dura lo que dura, por eso se muere. Por eso habíamos sido creados para la inmortalidad. El alma vivificaba el cuerpo, era un todo, pero esta muerte que sufre el alma afecta a todo el ser. Esta descomunión, esta ruptura con Dios nos afecta. Esto ya os digo, lo del móvil y la batería. Entonces, por ejemplo, la enfermedad entra aquí. La enfermedad, ¿acaso no es un anticipo de la muerte? ¿Acaso la enfermedad, no hablamos de un constipado, o sea, hablamos de enfermedades, ¿no? O cuántas personas mueren por esto. O sea, la enfermedad es una cosa trágica, porque es como un aviso de que, oye, la muerte está llamando a tu puerta. O sea, la enfermedad y la muerte van unidas. Dios, cuando nos creó en esta armonía plena y total, no había enfermedades. Las enfermedades no son una voluntad de Dios, no son el deseo de Dios, son consecuencias del pecado original. Y tú dirás, me cago en Adán y Eva, ¿será posible? Pues ya se lo explicaremos. Y lo último, Adán y Eva son expulsados del jardín. No pueden vivir en comunión con Dios. Si tu amiga te ha difamado, si tu amiga te ha puesto verde a parir y tú te enteras, tú mañana le invitas a un café y le dices como que nada, vete a pastar, ¿no? Me explico, si es que esto lo hemos experimentado en el día a día. No, primero pídeme perdón y ya veremos si volvemos al colegio de antes, ¿no? Adán y Eva no pueden seguir en la comunión en el paraíso. Darme 5 minutitos, porfa. Y entonces por eso son expulsados del jardín. O sea, la comunión se ha roto y la creación se ve afectada. El mundo, que era una cosa maravillosa, se vuelve hostil al ser humano. Se vuelve una jungla, una selva. ¿Cuántas veces uno se ve, es verdad, en el mundo como una cosa ahí diminuta, tal, a nivel de la creación, ¿no? Uno ante una catástrofe, ¿no?, natural, experimenta así como que se ve tan vulnerable, tan pobrecito.
O sea, lo que ayer dominábamos y éramos los reyes del mambo, ¿no? Hoy se vuelve contra nosotros, ¿no? Todo experimenta la ruptura. Esto es un poco el resumen, lo tenemos aquí, ¿no? La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Por eso a veces las pasiones nos arrastran. El mundo de las adicciones, ¿me explico esto? O sea, se ve cómo nuestra corporalidad, nuestras pasiones, nuestros sentidos quedan truncados. Ya no de adicciones, de cualquier cosa, es como, ese donut me está mirando, sí, no debo, tal, el traje de la boda de mi hija, y no sé qué, y tal. Y al final, ven aquí, un donut, no, 25 donuts nos comemos. Y uno dice, pero ¿cómo? Esto sí, ¿no? Como que nos puede, ¿no? O sea, parece una chorrada, pero es como que... Y el mundo de las adicciones, ya ni te cuento, como personas sometidas que no se pueden liberar. Dices, esto en grado extremo, ¿no? Pero experimentamos este desorden, ¿no? Las relaciones marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña, hostil, esto lo hemos dicho. Y la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Pues bueno, aquí dice, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Pero mirad, esto no acaba aquí. Y esto me lo voy a saltar rápido y quien quiera que lo lea. Quien no quiera leer de exorcismos puede leerse la catequesis en escrito. Mirad, ¿por qué tú y yo sufrimos esto? Porque todo el género humano somos una unidad, ¿vale? Somos un mismo cuerpo, imaginaros. Pongo dos ejemplos y ya os lo dejo que lo leáis porque no me quiero alargar, os prometí 1 hora y ya está. Imaginaros ¿os acordáis cuando en el colegio la típica trastada que hace un compañero de clase? Todos nos acordamos, no sé quién ha roto el cristal y no sale. Y el profesor que dice, o sale Pepito o todos castigados. ¿Os acordáis? Tú no has hecho nada malo, pero como el Pepito no ha salido, tú sufres las consecuencias. ¿Sí? Pepito es Adán. Entonces, y Pepita es Eva. Entonces, ellos hicieron algo que nos ha afectado a toda la clase. Y el segundo ejemplo, imaginaos que estamos aquí calentitos, que pongo estufas, estamos genial, aquí súper bien, hace frío, menos 25 grados ahí fuera, y entonces aquí estamos súper bien. Y yo de repente voy y rompo el cristal, y me voy corriendo. Y vosotros estáis aquí dentro. ¿Qué pasa? Que empieza a entrar el frío y empezáis a, ¿qué? A constiparos, a coger neumonía y a moriros. Y la gente que venga detrás de vosotros aquí, perdóname, pero que estoy siendo muy dramas, pero un poco para el ejemplo. Entonces, vosotros no habéis hecho nada, yo he roto el cristal, yo me he cargado el estado de bienestar y de comodidad y de calefacción chic o chill o como se llame, que siempre lo digo mal, que había aquí, pero por mi culpa todos sufrís las consecuencias, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha pasado. Adán y Eva, los primeros seres humanos, cuando tuvieron hijos, ¿qué transmitieron? El ADN, los genes, tal, pero la naturaleza humana, ¿sí? O sea, la naturaleza humana, nuestra condición humana, ¿de quién nos viene? De los padres, y los padres de los padres, y los padres de los padres, y los padres de los padres de los padres de los padres son Adán y Eva. Entonces, su naturaleza humana, su cuerpo y su alma, al quedar dañadas, infectadas, heridas. Mirad, un ejemplo de esto sería como las enfermedades genéticas, esto, ¿verdad? Que se lo pasan de familia a familia. Entonces, no digo que el pecado original sea una enfermedad genética, digo que si este ejemplo nos sirve para ver cómo al reproducirse Adán y Eva, en la generación de la estirpe de la especie humana, este estado de pecado ha ido transmitiéndose a la humanidad. Por eso tú y yo, al nacer, aunque parecemos súper bonitos y súper ángeles y lo somos, nuestra alma y nuestro ser está herido y dañado por este estado de pecado original. Mirad, San Pablo dice, por el pecado de uno entró la muerte en el mundo, y en él todos pecaron. En Romanos 5, esto por el pecado de uno, Adán y Eva, entró la muerte en el mundo. Le afectó a Adán y Eva los primeros, pero en ellos, al tener descendencia y seguir, todo el género humano, porque venimos de una primera pareja, nos acordamos, esto lo hablamos también, está todo dañado. Nacemos todos en este estado. Tu hijo que ha nacido ayer está en estado de pecado original, que se dice. O sea, nace en la excomunión, descomunión, ruptura con Dios. Parece un angelito, porque está esa inocencia del jardín del Edén, esa inocencia del sueño de Dios, pero su alma, su cuerpo, aunque tú no lo veas, está en estado de pecado original, está en la lejanía de Dios. Tú dirás, ¿esto? Sí, es una locura. Y tú dirás, ¿y esto cómo puede ser? ¿Qué sacramento recibimos que nos borra el pecado original? El bautismo. Es maravilloso. Ahí Dios, esto que Adán y Eva sufrieron y que se nos ha transmitido en el bautismo, que participamos de la muerte y resurrección de Jesús, que fue a la cruz para destruir nuestros pecados, ahí participamos de la victoria de Cristo en la cruz. Y tú dices, qué maravilloso. Esta suciedad, esta herida en la que nacemos, en el bautismo se destruye.
Nos queda esta concupiscencia, que es esta inclinación al mal, que tenemos esta lucha entre el bien y el mal, pero no es el pecado original. Pero es una cosa impresionante, y termino con esto. Mirad, no todo acaba aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le dice Dios a la serpiente? Por haber hecho esto, maldita tú. Y dice, una de tu descendencia, ¿no? Dice la mujer, una de la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Dice, uno de la descendencia de Eva y Adán, ¿qué es? Un ser humano. Uno de la descendencia del género humano te aplastará la cabeza, te destruirá. ¿Cómo matas a una serpiente? Chacándole la cabeza contra el suelo. Eso no lo he hecho todavía, pero bueno, ya os lo contaré. Puestos a contar historias así, divertidas, espero que no me pique. Entonces, claro, aquí viene el tema. ¿Qué ser humano, nacido del linaje humano, de un seno humano, ha destruido al demonio? Jesucristo, que no es solo un ser humano, es Dios y hombre verdadero. Tú imagínate a la serpiente, al demonio, cuando Dios le dijo, uno de su descendencia te destruirá. El demonio se reiría, ja, 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 ja. Los seres humanos ya los tengo bajo mi dominio. Los seres humanos han estado bajo la esclavitud del demonio, no se podían liberar por el pecado. Y dices, pero si los tengo todos sometidos. El demonio lo que no sabía es que Dios iba a hacer carne, se iba a hacer ser humano, uno del género humano, Dios mismo, para en la cruz destruir el poder del demonio sobre nosotros. Es maravilloso, o sea, uno de la descendencia. Por eso este texto se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Primera página de la Biblia, capítulo 3 del Génesis, ya Dios nos anuncia un Salvador. Es impresionante, o sea, fíjate, nada más el ser humano cagarla con Dios y romper con Dios, ya está pensando cómo levantarlo. Por eso tú dirás, ¿y cómo se ha vencido la muerte? Porque tú y yo hoy atravesamos la muerte corporal, tú y yo nos vamos a morir, pero no va a ser el fin. No vamos a desaparecer, nuestro cuerpo se duerme en la muerte esperando la resurrección, atravesamos la muerte, pero el problema de la muerte, ¿sabéis cuál es? No es morirse, es pensar que es el final de todo. Si yo os dijera, si cruzas por esa puerta te va a comer un león, ¡oh! Terrible, porque te toca, la primera, Kelly, empiezas tú y luego los demás. Tú dirás, ahora si yo te digo, cuando pases esa puerta hay un balneario, un albornoz con tu nombre, uvas tropicales, mejor que los cananeos, nos pegamos todos, ¿verdad? El problema de la muerte es vivir pensando que es el final, que todo se acaba. Si yo te digo que después de la muerte vamos a un lugar mucho mejor, 1000 veces mejor que donde estamos ahora, no es que todos nos quisiéramos morir, pero se viviría de otra forma. Por eso, ¿cómo se ha vencido la muerte? Se puede vivir con alegría en la enfermedad, se puede vivir con paz el sufrimiento, la muerte es el final de todo. O sea, Adán y Eva pecaron, hicieron esto, pero ¿hay alguna solución? Lo que se rompió en el Edén se ha restaurado, ¿sí? ¿Y cómo se ha restaurado? Pues la semana que viene lo veremos, Entonces, no, sigue por favor, no me estoy durmiendo, no tengo hambre, no tengo ganas de cenar, queremos seguir. Vale, chicos, no os peguéis, pero la semana que viene seguiremos, ¿vale? Entonces, Dios nos promete un Redentor en Jesucristo. Entonces, la semana que viene vamos a ver cómo lo que se rompió en el Edén, Jesucristo lo ha hecho todo nuevo. Y no podemos ya hoy, se puede vivir sin miedo a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento y al mal, y se pueden vencer. Es impresionante. ¿Tú te imaginas vivir la enfermedad, el sufrimiento, el mal que experimentas alrededor, la misma muerte? ¿Tú te imaginas mirar a la muerte a la cara y reírte? Tú dirás, imposible para mí. La muerte, tengo una angustia, solo escuchar la palabra estoy temblando. ¿Tú te imaginas poder ir a la muerte y reírte en su cara y decirle, no tienes poder sobre mí? ¿Te imaginas qué bueno sería? Entrar al cementerio llorando de alegría. Quizá te está petando la cabeza, pero es que nuestra fe es esto. Pero lo veremos la semana que viene. Así que por hoy yo creo que ya está bien. Disculpad los 11 minutos, pero bueno, en el cielo, después de Adán y Eva, venís a por mí, ¿vale? Y así lo explicamos. Bueno, terminamos con una Ave María. Nos ponemos en pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz, demos gracias a Dios.